Hola, hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Hace un par de semanas, un grupo terrorista llamado Hamas lanzó un ataque contra la población de lo que hoy en día conocemos como la nación de Israel en el Medio Oriente. Y bueno, no es secreto que este grupo terrorista a través de los años ha lanzado miles de misiles hacia la nación de Israel y indiscriminadamente estos misiles tendrían el propósito de matar a cualquier poblador que viviese o trabajase en Israel, no importase si fueran palestinos o judíos o personas de otras naciones. Pero Israel desarrolló un sistema de defensa de antimisiles llamado la cúpula de hierro. Y bueno, sin ese sistema, muchas catástrofes hubiesen ocurrido en Israel a causa de todos esos misiles que han mandado, que han sido en cuestión de miles. Pero en el último ataque ellos lanzaron, bueno, de acuerdo a las noticias, más de 5.000 misiles en ese ataque, lo cual eso superó la capacidad de lo que la cúpula de hierro podría rastrear y derribado en ese corto tiempo. Durante esas mismas horas, ese grupo de Hamas también puso muchos de sus soldados en pie dentro de las comunidades de Israel, los cuales asesinaron a muchas personas y secuestraron a otras. Claro, la combinación de todos estos eventos han enfurecido a Israel. Es más, el presidente de Israel, Netanyahu, declaró guerra. ¿Y guerra contra quién? Bueno, contra Hamas. Pero el problema es que muchos de los integrantes de Hamas, bueno, son palestinos y viven en Palestina. Y bueno, ellos son padres, hijos, hermanos. Pero eso no quiere decir que la sociedad en general en Palestina estén de acuerdo con ellos. Pero desafortunadamente hay bastante apoyo y aprobación. Y lo peor es que la nación de Irán apoya a este grupo. Además, hay un sentimiento cultural y religioso que impulsa a otras naciones árabes a apoyar a los palestinos. Ahora, no es secreto que, debido a diferentes razones, comunidades judías en naciones árabes tienden a desaparecer. Aquí vemos un ejemplo de la población judía en 1984 en países como Morocco, Libia, Irak y bueno, puedes ver la lista y lo que era la población en el 2018. La parte donde dice less than significa menos de 10 o menos de 50 o menos de 100, como dice ahí. Y bueno, a través de los últimos 150 años, israelitas y sus familias han venido regresando a esta área. Y digo regresando porque bíblicamente sabemos que ellos ocuparon ese territorio. Ahora, no es ningún secreto que tanto dentro de los palestinos, al igual que miembros del Islam en otras naciones, ellos no quieren que los judíos vivan en ese territorio. Ahora, es interesante que dentro de la religión del Islam, sus seguidores, cuando quieren invitar a alguien a que participe dentro de su religión y se convierta al Islam, ellos afirman que el Islam es la religión de la paz. Pero irónicamente, tanto líderes civiles como líderes religiosos, públicamente y de una manera muy abierta y muy clara, declaran y piden muerte a Israel. Así que si este conflicto actual se aplaca pronto, no va a terminar ahí. Y hemos visto que Europa y Estados Unidos apoyan a Israel. Pero por el otro lado, los enemigos de Israel son apoyados por Rusia e Irán. Ahora, mencioné esos, pero hay otras naciones menores que muestran favoritismo a Palestina. El todo es que esta situación puede crear una guerra indirecta entre los poderes que mencioné, y fácilmente eso puede escalar. Y las guerras pueden ser muy complicadas o son muy complicadas y directa e indirectamente pueden afectar la economía internacional o mundial. Mencioné temprano que Israel está enfurecida y está tomando acción militar, pero no tenemos ninguna profecía que hable de este evento. Ahora, sabemos que en un cercano futuro habrá un tratado de paz en el Medio Oriente y es un tratado de paz que va a ser muy bueno,
Pero la historia nos ha enseñado que los tratados de paz se firman justo después de conflictos terribles. Y hablando de conflictos terribles en el Medio Oriente, la Biblia habla de uno que no ha pasado en la historia y que no tiene lógica que suceda en el reino milenial de Jesucristo, ni tampoco es lógico que suceda en el tiempo del Tratado de Paz, porque para eso es el Tratado de Paz, para que no haya conflicto. En Isaías 22, capítulos 6 al 11, habla de este conflicto. Y hablé con más profundidad acerca de esto en otro video que se titula El Medio Oriente, Profecía y Carl Theodor zu Gutenberg. Pero esto es lo que dice Isaías 22, versos 6 al 11. Y Elam, que es una referencia a Irán, tomó al Java con carros y con jinetes, y Kirk, que es una referencia a Siria, sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros y los de a caballo acompañaron a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá. Y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque, y veíste las brechas de la ciudad de David, que es una referencia a Jerusalén, que se multiplicaron. Esto está describiendo un daño terrible a la ciudad de Jerusalén. Y los agresores, bueno, son Irán y Siria. Ahora, Jerusalén ha tenido ciertos conflictos, e inclusive fue destruido en el año 70 por los romanos. Pero esta combinación de eventos que la profecía está hablando nunca se han dado. Ahora, en el verso 6 dice Elam y nosotros decimos que es una referencia a Irán. Y con esto quiero hacer esta referencia a lo que la Iglesia de Dios Universal publicó en 1986. Los iraníes constituyen casi el 70% del país. Los iraníes, aunque islámicos, son totalmente distintos de los pueblos árabes vecinos del Medio Oriente. Son un pueblo mixto de los restos de Media y Elam y otros ancestros de origen semítico y camítico. Ahora, concerniente a Kirk, la Biblia dice que después de que Tagalaquipileser, el rey de Asiria, tomó y trasladó a los sirios a Kirk. Quiero hacer una distinción aquí. Los sirios es un pueblo y los asirios es otro pueblo. En la Iglesia de Dios creemos que los descendientes modernos de los asirios son los alemanes. Así que quiero ser claro que la referencia de Kirk no es para los asirios, o sea, para los alemanes. Es una referencia para los sirios y pues hoy en día hay una nación de Siria. Al mismo tiempo quiero ser claro que aunque se menciona Kirk, queda ese interrogante porque lo que queremos saber es qué nación representa hoy en día los descendientes de Kirk. Ahora, la lógica que he utilizado para asociar a Kirk con la nación de Siria, bueno, primero que todo, lo que mencioné primero, que la Biblia dice que después de que el rey de Asiria, cuando él tomó Damasco, que es la capital de Siria, ese señor lo que hizo fue que trasladó a los sirios a esa área. Pero entiendo que este pueblo a través de la historia se pudo haber movido. Más, sin embargo, está la coincidencia de que la nación de Siria es el aliado de Irán. Ahora, no todos están de acuerdo. Hay personas que dicen que Kirk es una zona hacia el sur de Irán. Y si eso está correcto, entonces el conflicto sería exclusivamente entre Israel e Irán. Pero hay otros que dicen que no, que Kirk está más cerca del Mar Negro. Pero basado en un verso en Amos 9:7 que tengo en pantalla, me parece que este verso está conectando a los sirios con Kirk. Y he subrayado el verso interesante en diferentes traducciones. Algunos traductores llaman a este pueblo arameos y otros lo llaman sirios. Y con este conocimiento de que los sirios están conectados con Kirk, por eso es que en Isaías 22 asocio a Kirk con Siria. Otro punto que pienso que refuerza este punto de vista están en Isaías 15, verso 1, Isaías 17, verso 1.
En Isaías 17, verso 1, habla que Damasco, que es la capital de Siria, va a ser destruida. Y lo curioso de esta ciudad de Damasco es que esta ciudad es la ciudad habitada más antigua del mundo. Y el verso 15 de Isaías habla que Kirk es destruido. Y a mí me parece que tiene sentido, porque si la capital de Kirk es Damasco, entonces cuando Damasco es destruido, Kirk es destruido. Así que la conclusión o la creencia que tenemos dentro de la continuación de la Iglesia de Dios es que Siria e Irán se van a unir para hacer guerra contra Israel. Ahora, los eventos recientes no tienen nada que ver con estas profecías, pero expertos temen que este conflicto se amplifique en el Medio Oriente. Y he puesto en pantalla este extracto de la compañía de noticias llamado BOA. Y el artículo se trata acerca de esa preocupación. Ahora, hay otro grupo terrorista que se llama Hezbollah, el cual este grupo está radicado en la nación del Líbano y es apoyado por Irán. Y en este artículo en pantalla, un senador en Estados Unidos propone que si Hezbollah comienza a atacar a Israel, entonces que Estados Unidos debería volar pozos petroleros y la infraestructura petrolera en Irán. Ahora, concerniente a Irán, el 18 de octubre, el presidente de esa nación afirmó que el bombardeo de un hospital en la parte o en la zona de Gaza, en Israel, y que causó la muerte de muchos palestinos. Lo que dijo ese presidente de Irán concerniente a eso es que pronto las bombas o el fuego va a envolver a los sionistas, o sea, a los israelitas. ¿Qué significa eso? Bueno, primero que todo, esta es la nación que muchas veces han cantado muerte a Israel y muerte a Estados Unidos. Y activamente han entrenado y armado tanto a Hezbollah como a Hamas. Así que ganas de un conflicto militar entre Irán e Israel, no queda duda de que el sentimiento de combate o de ataque está ahí. Y no es la primera vez ni va a ser la última vez que Irán va a tirar esas puntas. Por ejemplo, el 16 de octubre ellos dijeron que probablemente iban a tomar una acción preventiva contra Israel. Ahora, concerniente a este artículo, bueno, eso quedó en amenazas vacías porque pues no, ellos no tomaron ninguna acciones preventivas. El punto que quiero dar a notar es que ganas de atacar a Israel no faltan. Y es que un ataque, especialmente con una nación como Israel, porque ellos están muy preparados, tanto en tecnología, en personal, en infraestructura, en equipo, y es difícil agarrar a los israelitas desprevenidos. Y con todo lo que está sucediendo, ellos van a estar mucho más alerta. Pero la ofensiva que Israel está tomando en la zona de Gaza, y después de leer estos artículos, los cuales son unos pocos, son muchos más, pero no me voy a poner uno tras de otro, ya que toma tiempo. Y no es difícil hacer una búsqueda en internet que valide estos puntos de vista. El total es que pienso que el conflicto actual le está dando más razones a los enemigos de Israel para que ataquen a Israel y cumplan tal la profecía mencionada en Isaías 22. Y pienso que después de ese conflicto, el cual pienso que va a ser algo monumental, donde probablemente aliados de Israel ayuden a Israel a que destruyan ciudades como Damasco e inclusive neutralizar Irán. Pero esos son eventos o cuestiones que pueden ser muy peligrosas y muy volátiles y que casi puedan llevar el mundo a una guerra mundial. Bueno, esas son mis especulaciones. Lo cierto es que un tratado de paz va a ser necesario. Entonces, en esta línea de tiempo he sumarizado unos cuantos eventos principales. Y si has visto alguno de nuestros videos concerniente este tema o leído alguno de nuestro material,
concerniente a la obra corta y Mateo 24:14, la lógica que creo entender es que, bueno, habrá el famoso tratado de paz, el cual comienza un contador de 7 años para el regreso de Jesucristo. Y el tratado de paz es muy bueno, es más, es necesario. Pero a la mitad de ese tiempo, el tratado de paz es violado y esto causa la gran tribulación, la cual afecta gravemente a los descendientes de Israel. Pero de acuerdo a Mateo 24, la gran tribulación no comienza sino hasta que se ha cumplido Mateo 24:14. Y es que después de que se predica el mensaje del reino de Dios a todas las personas en el planeta, que en este caso hoy en día somos alrededor de 8.000 millones de personas, por eso he puesto ese evento antes de la gran tribulación. Y creo que ese evento ocurre cuando se cumple Romanos 9:28, que habla de la obra corta que Dios hará en la tierra. Y bueno, hay otros eventos que no voy a mencionar en este momento porque quiero enfocarme es en Isaías 22. Y como he explicado a través del video, debes entender la lógica, el por qué lo he puesto como el primer evento que debemos estar observando. Y una vez que sucede ese, me parece lógico que Isaías 17:1, 15:1 y Jeremías 49, versos 34 al 39 se cumplen. Y este es un tiempo muy peligroso, ya que muchos poderes tienen intereses en la región, y este conflicto puede amenazar la paz mundial. Y por eso es que hice el argumento de que en ese momento el tratado de paz va a ser necesario. Pero de ahí viene otra inquietud y es cuándo sucede este evento. Bueno, el deseo de hacer cumplir Isaías 22 ya está en los corazones de los dignitarios o líderes de naciones como Irán y Siria. Y no sé si en este momento están planeando o están entrenando o están preparando el equipo y la logística para iniciar ese evento. Pero voy a decir que no queda mucho tiempo. En esta nueva gráfica tengo dos líneas. Cada línea representa un periodo de 7 años. Una comienza en el 24 o 2024 y la otra en el 2028. Pero ¿por qué dos líneas? Porque no sé cuál es la correcta, ya que creo que el reinado del hombre a sí mismo por el periodo de 6.000 años que Dios le otorgó culmina sea en el año 2031 o 2035. Y si el 2031 fuese el año en que Jesucristo regresase, eso significaría que el Tratado de Paz debería ratificarse el próximo año. Y si estoy correcto para que eso suceda, primero Isaías 22 debe cumplirse. O sea que sería un evento que se cumpliría al final de este año o a través del próximo año que viene. Pero como mencioné un periodo de 6.000 años, bueno, debo hablar de él brevemente, aunque lo he hecho en el pasado en otro video. En un momento voy a hacer referencia a versos bíblicos que apoyan esta idea, pero voy a comenzar hablando de las referencias que están en pantalla. Y quiero hacer un comentario en particular acerca del líder de la Iglesia de Dios en el siglo pasado, ya que algunos falsamente han dicho que Herbert W. Armstrong fue el que inventó esta idea de los 6.000 años. Como ven, aquí estoy haciendo referencia a documentos que son muy antiguos. Y comienzo con una tradición que dice que el profeta Elías enseñó que los humanos tendrían un reinado de 6.000 años. Y la referencia está en pantalla, puedes parar el video y leerlo detenidamente. Ahora he cambiado la pantalla y quiero decir que aunque las tradiciones nunca van a reemplazar las escrituras, es interesante que tradiciones antiguas muestren que la idea del plan de 6.000 años, seguido por
el reinado de Jesucristo de 1000 años, no parece una idea ridícula. Y era una enseñanza común entre los primeros cristianos. Dentro de la Iglesia de Dios, nosotros decimos que el evento que se menciona en Actos capítulo 2 representa el inicio de la era de la Iglesia. Y esos eventos sucedieron en los años 30 después de la muerte de Jesucristo y ya vamos a cumplir 2000 años de ese evento. Y bueno, una vez más no voy a leer ninguno de estas referencias. Y el artículo original que estoy utilizando para esta parte del video, bueno, está en inglés. Pero quiero informarle a todos los televidentes que fácilmente tú lo puedes traducir a español. Y en este momento estoy en el artículo en su idioma original que es inglés, pero si le doy clic y le doy la opción de traducir al español, automáticamente Google traduce toda la página en español. Ahora, en esta imagen está hablando de que algunos judíos, ellos creían que el Mesías vendría al final de los 6000 años y esencialmente eso es cierto, sino que cuando él regresa, ya él regresa es como rey. Pero bueno, dejemos esas tradiciones a un lado y exploremos algunas escrituras y una vez más estoy referenciando el mismo artículo. El Salmo 90, verso 4, hace una asociación entre 1000 años y un día que ha pasado. Claro, eso es del punto de vista de cómo Dios ve pasar el tiempo. Y en el Nuevo Testamento tenemos una escritura similar que es segunda de Pedro capítulo 3, verso 8 y que básicamente dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y muchos cristianos reconocen esta escritura o la han escuchado. Ahora, algo interesante que muchas personas no analizan es Génesis capítulo 2 versos 16 y 17. Y es que Dios le dijo al hombre, a Adán, que cuando el día que él comiera del árbol del conocimiento del bien y el mal, ese mismo día él moriría. Pero aquí como que se le fue la paloma al Señor porque eso no sucedió. Adán se comió las manzanas o lo que fuera y él vivió toda su vida por delante, o sea que él no murió en ese día literal. Y de acuerdo a Génesis 5:5, bueno, Moisés llegó a vivir más de 900 años. Pero la cosa es que no llegó a 1000. Y si recordamos segunda de Pedro 3:8, que es la referencia para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que Adán sí murió en el día que él comió del fruto prohibido. Y algo interesante es que Dios no comete errores. De acuerdo a Salmos 12:6, y quiero citarlo, dice, la palabra de Eterno son como palabras limpias, como plata refinada en oro de tierra, purificada 7 veces. Y bueno, es cierto que el Señor ha inspirado a personas a escribir los versos que aparecen en nuestras Biblias, pero Él es el origen de la inspiración. Y el Señor ha sido muy cuidadoso ya que Él ha rectificado todas esas palabras 7 veces. Es lo mismo como cuando nosotros estamos escribiendo un correo electrónico. Primero lo escribimos, lo analizamos, lo leemos de nuevo, hacemos correcciones, volvemos a leer, volvemos a hacer correcciones porque queremos que no hayan errores. Bueno, de la misma manera, Dios, Él decidió rectificar o purificar su palabra 7 veces. Cuando él escribió o le ordenó a Moisés que escribiera en Génesis 2, versos 16 al 17, que el mismo día que Adán comiera el fruto prohibido, él moriría, eso no fue un accidente. El Señor le echó lapicero y borrador a esto un total de 7 veces. Y ese mismo inspiró a Pedro a escribir que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años un día. Ahora, en la semana sabemos que tenemos 7 días y el último día es el día de descanso, que es el día del Señor. Y si ese día representa el milenio de Jesucristo, entonces los otros 6 días simbólicos representan un periodo de 6000 años.
Cuando Jesucristo caminó la tierra, Él lo caminó o lo hizo al final de los primeros 4000 años, o sea, los primeros 4 días de esa semana, pero después de su muerte todavía quedaban 2 días, o sea, 2000 años. Con esto en mente, la expresión de los posteros días y los últimos días empieza a tener sentido. Y estoy haciendo referencia a Hechos capítulo 2 versos 14 al 17, que Pedro en particular decía que los eventos que estaban sucediendo en ese entonces era algo que se había predicado que iba a suceder en los posteros días. Pero los posteros días, bueno, eso sucedió hace 2000 años atrás. Así que esos días no son muy posteros. Pero si lo miramos del punto de vista de que la iglesia comenzó en los últimos 2 días simbólicos que representarían 2000 años, y una vez más, cada día representa 1000 años. Los primeros 4 días ya habían terminado y la era de la iglesia ocuparía los últimos 2 días antes del reinado milenial de Jesucristo. Entonces, con ese entendimiento, es válido llamar a los últimos 2000 años los días posteros o estos últimos días, como Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2 los menciona. Y no podemos negar que en los 2000 últimos años, que representan los 2 últimos días simbólicos, el Eterno nos ha hablado a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y como Jesucristo estuvo predicando en los últimos días, eso significa que algunas de sus predicaciones sucedieron dentro del comienzo del quinto día de los 7. Y una vez más estoy hablando de esos días simbólicos de 1000 años. Pero ahí está el dilema. ¿Cuándo comenzó eso? Por un lado pudo haber sido el año 31 después de Cristo, pero hay eruditos que dicen que Jesucristo tal vez murió fue en el año 35. Y bueno, no me voy a ir en detalle a las calculaciones porque primero, si alguien está interesado, bueno, con lo que ven en esta pantalla les da ideas para comenzar a investigar. El punto es que regreso a las 2 líneas que marqué, una terminando en el año 35 y la otra terminando en el año 31. Y por eso fue que comenté que no queda mucho tiempo. Ahora, quiero que sean cuidadosos y entiendo que en el Nuevo Testamento se mencionan 2 tipos de últimos días. Y es que una referencia es que se habla de los últimos días en referencia a esos 7000 años, donde los últimos 2000 años, o sea, los días 4, disculpe, los días 5 y 6, forman parte de los últimos días. Pero hay otras escrituras en el Nuevo Testamento donde hacen referencia a la generación final que estará cuando Jesucristo regresa. Y eso está ilustrado en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Pero bueno, regresando a los eventos que están sucediendo en el Medio Oriente en estos días, bueno, hay mucha volatilidad y desafortunadamente hay odio y hay sed de venganza por ambos lados. Y sabemos que las profecías deben cumplirse. Isaías 22 nunca se ha cumplido a través de la historia de la humanidad y es un evento que debe ocurrir. Así que lo único que podemos hacer es observar los eventos, mantener nuestra fe en Dios, obedecer la ley de Dios y esperar que Él haga cumplir las profecías tal como las dio desde un principio y que culminarán en el regreso de su Hijo para establecer el reino milenial y de esa manera comenzar una paz verdadera y una prosperidad para la humanidad como nunca la hemos visto.